Hola amigos, ¿cómo les va? Aquí Loquendo 20 con un nuevo vídeo locuendo por lo que eso de los experimentos con personas y humanos se ha hecho muy famoso en internet y bueno, yo no me quiero quedar atrás XD bueno y yo les hablaré de nada más y nada menos del experimento de Milgram, una de las historias más cabronas que conozco. Otra cosa, esta información está sacada de un archivo de Word que me había descargado ya hace mucho. El experimento de Milgram fue una serie de experimentos de psicología social llevada a cabo por Stanley Milgram, psicólogo en la Universidad de Yale, y descrita en un artículo publicado en 1963 bajo el título Estudio del comportamiento de la obediencia y resumida en 1974 en su libro Obediencia a la autoridad. Un punto de vista experimental. El fin de la prueba era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad aun cuando éstas pudieran entrar en conflicto con su conciencia personal. El investigador persuade al participante para que dé lo que éste cree son descargas eléctricas dolorosas a otro sujeto, el cual es un actor que simula recibirlas. Muchos participantes continuaron dando descargas a pesar de las súplicas del actor para que no lo hiciesen. Los experimentos comenzaron en julio de 1961, 3 meses después de que Adolf Eichmann fuera juzgado y sentenciado a muerte en Jerusalén por crímenes contra la humanidad durante el régimen nazi en Alemania. Milgram ideó estos experimentos para responder a la pregunta: ¿podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el Holocausto solo estuvieran siguiendo órdenes? ¿Podríamos llamarlos a todos cómplices? Milgram resumiría el experimento en su artículo Los peligros de la obediencia en 1974. Los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son de enorme importancia, pero dicen muy poco sobre cómo la mayoría de la gente se comporta en situaciones concretas. Milgram montó un simple experimento en la Universidad de Yale para probar cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento científico. La férrea autoridad se impuso a los fuertes imperativos morales de los sujetos participantes de lastimar a otros y, con los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los sujetos participantes, la autoridad subyugaba con mayor frecuencia. La extrema buena voluntad de los adultos de aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento del estudio. A través de anuncios en un periódico de New Haven o también Connecticut se reclamaban voluntarios para participar en un ensayo relativo al estudio de la memoria y el aprendizaje en Yale, por lo que se les pagaba $4 equivalente a $28 actuales más dietas. A los voluntarios que se presentaron se les ocultó que en realidad iban a participar en una investigación sobre la obediencia a la autoridad. Los participantes eran personas de entre 20 y 50 años de edad de todo tipo de educación, desde los que acababan de salir de la escuela primaria a participantes con doctorados. El experimento requiere 3 personas: el experimentador, el investigador de la universidad, el maestro, el voluntario que leyó el anuncio en el periódico y el alumno, un cómplice del experimentador que se hace pasar por participante en el experimento. El experimentador le explica al participante que tiene que hacer de maestro, y tiene que castigar con descargas eléctricas al alumno cada vez que falle una pregunta. A continuación, cada uno de los 2 participantes escoge un papel de una caja que determinará su rol en el experimento. El cómplice toma su papel y dice haber sido designado como alumno. El participante voluntario toma el suyo y ve que dice maestro. En realidad en ambos papeles ponía maestro y así se consigue que el voluntario con quien se va a experimentar reciba forzosamente el papel de maestro. Separado por un módulo de vidrio del maestro, el alumno se sienta en una especie de silla eléctrica y se le ata para impedir un movimiento excesivo. Se le colocan unos electrodos en su cuerpo con crema para evitar quemaduras y se señala que las descargas pueden llegar a ser extremadamente dolorosas pero que no provocarán daños irreversibles. Todo esto lo observa el participante. A los participantes se les comunicaba que el experimento estaba siendo grabado, para que supieran que no podrían negar a posteriori lo ocurrido. Se comienza dando tanto al maestro como al alumno una descarga real de 45 voltios con el fin de que el maestro compruebe el dolor del castigo y la sensación desagradable que recibirá su alumno. Seguidamente el investigador, sentado en el mismo módulo en el que se encuentra el maestro, proporciona al maestro una lista con pares de palabras que ha de enseñar al alumno. El maestro comienza leyendo la lista a este y tras finalizarle leerá únicamente la primera mitad de los pares de palabras, dando al alumno 4 posibles respuestas para cada una de ellas. Este indicará cuál de estas palabras corresponde con su par leída presionando un botón del 1 al 4 en función de cuál cree que es la correcta.
Si la respuesta es errónea, el alumno recibirá del maestro una primera descarga de 15 voltios que irá aumentando en intensidad hasta los 30 niveles de descarga existentes, es decir, 450 voltios. Si es correcta, se pasará a la palabra siguiente. El maestro cree que está dando descargas al alumno cuando en realidad todo es una simulación. El alumno ha sido previamente aleccionado por el investigador para que vaya simulando los efectos de las sucesivas descargas. Así, a medida que el nivel de descarga aumenta, el alumno comienza a golpear en el vidrio que lo separa del maestro y se queja de su condición de enfermo del corazón, luego aullará de dolor, pedirá el fin del experimento, y finalmente, al alcanzarse los 270 voltios, gritará de agonía. Lo que el participante escucha es en realidad una grabación de gemidos y gritos de dolor. Si el nivel de supuesto dolor alcanza los 300 voltios, el alumno dejará de responder a las preguntas y se producirán estertores previos al coma. Por lo general, cuando los maestros alcanzaban los 75 voltios, se ponían nerviosos ante las quejas de dolor de sus alumnos y deseaban parar el experimento, pero la férrea autoridad del investigador les hacía continuar. Al llegar a los 135 voltios, muchos de los maestros se detenían y se preguntaban el propósito del experimento. Cierto número continuaba asegurando que ellos no se hacían responsables de las posibles consecuencias. Algunos participantes incluso comenzaban a reír nerviosos al oír los gritos de dolor provenientes de su alumno. Si el maestro expresaba al investigador su deseo de no continuar, este le indicaba imperativamente y según el grado continúe, por favor. El experimento requiere que usted continúe, es absolutamente esencial que usted continúe. Usted no tiene opción alguna. Debe continuar. Si después de esta última frase el maestro se negaba a continuar, se paraba el experimento. Si no, se detenía después de que hubiera administrado el máximo de 450 voltios 3 veces seguidas. En el experimento original, el 65% de los participantes 26 de 40 aplicaron la descarga de 450 voltios, aunque muchos se sentían incómodos al hacerlo. Todos los maestros pararon en cierto punto y cuestionaron el experimento, algunos incluso dijeron que devolverían el dinero que les habían pagado. Ningún participante se negó rotundamente a aplicar más descargas antes de alcanzar los 300 voltios. El estudio posterior de los resultados y el análisis de los múltiples test realizados a los participantes demostraron que los maestros con un contexto social más parecido al de su alumno paraban el experimento antes. Además de este proyecto, Milgram realizó otro en el que se utilizaban ratones de experimentación. El experimento consistía en mostrarles la salida a los ratones, dentro de una caja de paredes electrificadas. El ratón entendía que la salida no le beneficiaba y seguía a la próxima pared, para así encontrar la salida. El experimento muestra que el ratón, tanto como el ser humano, puede ser condicionado con presión para hacer lo que pide el demandante o maestro, como en el experimento con alumnos. Antes de llevar a cabo el experimento, el equipo de Milgram estimó cuáles podían ser los resultados en función de encuestas hechas a estudiantes, adultos de clase media y psicólogos. Consideraron que el promedio de descarga se situaría en 130 voltios con una obediencia al investigador del 0%. Todos ellos creyeron unánimemente que solamente algunos sádicos aplicarían el voltaje máximo. El desconcierto fue grande cuando se comprobó que el 65% de los sujetos que participaron como maestros en el experimento administraron el voltaje límite de 450 a sus alumnos, aunque a muchos el hacerlo les colocase en una situación absolutamente incómoda. Ningún participante paró en el nivel de 300 voltios, límite en el que el alumno dejaba de dar señales de vida. Otros psicólogos de todo el mundo llevaron a cabo variantes de la prueba con resultados similares, a veces con diversas variaciones en el experimento. En 1999, Thomas Blass, profesor de la Universidad de Maryland, publicó un análisis de todos los experimentos de este tipo realizados hasta entonces y concluyó que el porcentaje de participantes que aplicaban voltajes notables se situaba entre el 61% y el 66% sin importar el año de realización ni la localización de los estudios. Lo primero que se preguntó el desconcertado equipo de Milgram fue cómo era posible que se hubiesen obtenido estos resultados. A primera vista, la conducta de los participantes no revelaba tal grado de sadismo, ya que se mostraban preocupados por su propia conducta. Todos se mostraban nerviosos y preocupados por el cariz que estaba tomando la situación y, al enterarse de que en realidad la cobaya humana no era más que un actor y que no le habían hecho daño, suspiraban aliviados.
Por otro lado, eran plenamente conscientes del dolor que habían estado infligiendo, pues al preguntarles por cuánto sufrimiento había experimentado el alumno, la media fue de 13 en una escala de 14. El experimento planteó preguntas sobre la ética de la experimentación científica en sí misma debido a la tensión emocional extrema sufrida por los participantes, aunque se podría decir que dicha tensión fue provocada por sus propias y libres acciones. La mayoría de los científicos modernos considerarían el experimento hoy inmoral, aunque dio lugar a valiosos estudios sobre la psicología humana. En defensa de Milgram hay que señalar que el 84% de participantes dijeron posteriormente que estaban contentos o muy contentos de haber participado en el estudio y un 15% les era indiferente, respondieron un 92% de todos los participantes. Muchos le expresaron su gratitud más adelante y Milgram recibió en varias ocasiones ofrecimientos y peticiones de ayuda de los antiguos participantes. Hay un colofón poco conocido del experimento Milgram, reportado por Philip Zimbardo. Ninguno de los participantes que se negaron a administrar las descargas eléctricas finales solicitaron que terminara el experimento, que se dejaran de realizar ese tipo de sesiones, ni acudieron al otro cuarto a revisar el estado de salud de la víctima sin antes solicitar permiso para ello. 6 años después del experimento, durante la guerra de Vietnam, uno de los participantes en el experimento envió una carta a Milgram explicándole por qué estaba agradecido de haber participado a pesar del estrés. Fui un participante en 1964, y aunque creía que estaba lastimando a otra persona, no sabía en absoluto por qué lo estaba haciendo. Pocas personas se percatan cuando actúan de acuerdo con sus propias creencias y cuando están sometidos a la autoridad. Permitir sentirme con el entendimiento de que me sujetaba a las demandas de la autoridad para hacer algo muy malo me habría asustado de mí mismo. Estoy completamente preparado para ir a la cárcel si no me es concedida la demanda de objetor de conciencia. De hecho, es la única vía que podría tomar para ser coherente con lo que creo. Mi única esperanza es que los miembros del jurado actúen igualmente de acuerdo con su conciencia. Sin embargo, no todos los participantes experimentaron este cambio en su vida. De acuerdo con los estándares modernos, los participantes no fueron totalmente desengañados, y algunas entrevistas de salida indicaron que muchos participantes nunca entendieron del todo la naturaleza del experimento. Los experimentos provocaron críticas emocionales más acerca de la ética del experimento mismo que sobre los resultados. En la publicación Jewish Currents Actualidades Judías, Joseph Limau, un participante en el experimento de 1961 en la Universidad de Yale, escribió acerca de sus sospechas tempranas de que todo el experimento estaba diseñado para ver si los estadounidenses comunes obedecerían órdenes inmorales, como muchos alemanes habrían hecho durante el período nazi. De hecho, este era uno de los fines explícitos del experimento. Citando del prefacio del libro de Milgram: la cuestión surge para saber si hay conexión entre lo que hemos estudiado en el laboratorio y las formas de obediencia que hemos condenado de la época nazi. En 1981 Tom Peters y Robert H. Waterman Jr. escribieron que el experimento Milgram y el posterior experimento Zimbardo en la Universidad de Stanford eran aterradores en sus implicaciones acerca del peligro que amenazaba en el lado oscuro de la naturaleza humana.